Bueno, justamente para conversar sobre este tema, le agradecemos que nos tome la comunicación a Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo escuchando con mucha atención el reporte, donde efectivamente, fíjate que ayer recibimos 3 oficios que van dirigidos a la presidenta del Instituto Nacional Electoral y que están firmados por las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados. Y aquí es bien importante, donde en estos oficios nos están solicitando que cancelemos el registro. Y aquí es bien importante recordarle a toda la audiencia que en esta reforma y producto del decreto de reforma, el registro de candidaturas no lo hizo el Instituto Nacional Electoral. Cada una de las personas aspirantes respondió a la convocatoria de los 3 poderes y fueron los comités técnicos de los 3 poderes quien hicieron primero esa revisión y quien hicieron el registro. Recordemos que al Instituto Nacional Electoral, vía el Senado de la República, que fueron quienes compilaron ya la lista final de que resultaron seleccionados por los comités técnicos, que es lo que se le entregó al Instituto Nacional Electoral. Entonces, primera cosa, en esta etapa del proceso nosotros no podemos cancelar registros. También es importante decir que obviamente tomamos muy en serio lo que nos están diciendo. Hay un momento procesal donde el Instituto Nacional Electoral sí revisa la elegibilidad de las candidaturas y esto es pasada la elección. Recordemos que este decreto le mandata al INE no solo que tenemos que revisar la elegibilidad de quienes resulten electos, sino también tenemos que garantizar que la integración de los órganos sea paritaria. Entonces también tendremos que hacer un ajuste, pero esto es en un momento posterior. Entonces sí es importante que la ciudadanía tenga claro que en este momento no es atribución del INE cancelar registros, porque no los hicimos, ¿no? En todo caso, nos tendrían que informar, ya sea alguno de los poderes postulantes vía del Senado, si a estas 26 personas ya perdieron su registro y ya no están en el proceso. Ok. Entonces, consejera, ¿por qué entonces tanto el Senado como la Cámara de Diputados dirigen estos oficios hacia ustedes? No lo sé. Yo quiero pensar que, si bien también en la primera convocatoria hay un inciso donde dice que un transitorio, que todos aquellos casos no previstos lo resolverá el Senado, supongo que esto cae en ese supuesto, ¿no? Entonces, estaremos formalmente desde el Consejo General dando una respuesta en nuestra próxima sesión de consejo, que es el jueves. Los invitamos a seguirla para formalmente responder a estos oficios. Eso es súper importante que lo mencione, consejera, porque entonces no va a haber ningún cambio con los candidatos, no va a haber ningún cambio en las boletas, sabemos que incluso ya están en distribución. Lo que nos dice es que en todo caso, si alguno de estos candidatos llegara a ganar en la elección, pudiera ser que la investigación posterior ahí ya se tomen algunas medidas. Sí, y esto es importante. A ver, ahorita, incluso si mañana o a más tarde nos llegaran cartas de renuncias de candidaturas que te dice, oye, yo me anoté para ser candidata y ya no quiero competir, las personas están en su derecho. Ya no vamos a poder cambiar las boletas porque, como bien lo dices, no solo ya las terminamos de imprimir, ya las estamos distribuyendo. Entonces, aunque esa persona ya no esté en el proceso, ya no podríamos cambiar las boletas, y lo que pasaría es, si tienen algunos votos, no contarían. Eso es por un lado. Por el otro lado, también invitar a la ciudadanía. Hace unos días aprobamos los mecanismos para revisar la 8 de 8. Recordemos que con la reforma constitucional al artículo 38, claramente te dice que ninguna persona que haya cometido violencia contra las mujeres en razón de género y que se encuentre en alguno de estos 8 supuestos, puede ocupar un cargo público. Entonces, el Instituto Nacional habilitamos un micrositio que ahorita está abierto a todo el público y a las organizaciones de la sociedad civil para que, si en su consideración hay personas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad, puedan en este micrositio hacer su observación correspondiente y puedan también agregar las documentales, ¿no? Por ejemplo, hemos
hablado, donde puede ser que alguien te dice es que esta candidatura no debería ser porque yo sé que tiene una sentencia firme y te ponen la sentencia. Entonces, si ese espacio está abierto, y obviamente, dado el momento que nos toca, porque eso sí nos lo pusieron en la ley, nos toca pasada la elección, cuando la tengamos que calificar, tenemos que revisar una vez más que las personas electas cumplan con los requisitos de elegibilidad y que no estén en ninguno de los supuestos del artículo 38. Entonces, en ese momento, sí, el Instituto Nacional podrá decir, bueno, pues sí, tuviste todos los votos, pero no cumples con los requisitos, o estás en uno de los supuestos que te impiden ejercer o ocupar un cargo público. Pero al INE nos toca hasta ese punto. Y entonces, este micrositio todavía está funcionando. Por favor, si usted tiene alguna información que pueda ayudar en este proceso, está abierto y sí, haremos nuestra tarea llegado el momento que es a la hora de calificar la elección. Súper importante esto que menciona, consejera, haciendo la aclaración que todos estos procesos son después de la elección. Esto es súper importante. Ahora, regresando un poco a este tema de las impugnaciones que hace el legislativo, yo quisiera preguntarle a manera de su opinión, ¿por qué hasta ahora? Es decir, usted precisaba muy bien al inicio de la entrevista que hubo comités de evaluación de los tres poderes, que son los que al final pues evaluaron y ahora sí que certificaron a estos candidatos. Y ahora, ya estando tan cerca de la elección, pues se dan cuenta que no eran muchos viables, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? ¿Usted por qué considera? Que en estos procesos, es una muy buena pregunta, ¿no? A nosotros, porque te puedo platicar de las experiencias que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, nosotros que hacemos procesos de selección para consejerías electorales, guardando todas las diferencias, o sea, aquí guardando todas las diferencias de los procesos, donde también tenemos que hacer, no solo es una convocatoria pública, tenemos que hacer una revisión documental, y nos ha pasado, o sea, entiendo que puede haber a veces haces tu revisión y aún así hay errores humanos. Entonces entiendo esta parte porque a nosotros nos ha pasado, incluso llegamos a tener gente ya casi para votarla en el Consejo General, para nombrarlo como consejero o consejera, y te llegan datos supervinientes o detalles que en primer momento parecía que sí cumplían con los requisitos y después no. O sea, hay una parte que se puede entender, ¿no? Yo creo que lo importante es que se resuelva y que si hubo algunas de estas, si hubo algunos errores humanos o algunas fallas, se corrijan y se corrijan de la manera adecuada, ¿no? Con el marco legal que tenemos. Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del INE, yo le agradezco muchísimo esta comunicación. Sabemos que tienen muchísimo trabajo, conforme se vaya acercando la elección pues van a tener más, pero ojalá podamos también seguir platicando porque será una elección histórica y por supuesto que habrá mucho todavía tela de dónde cortar. Absolutamente, Juan, y yo encantada de estar contigo y con tu audiencia, y estaremos a la orden. Seguramente en unos días estaremos dándoles más datos de qué sigue con este proceso. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.